Bendiciones, amados hermanos. Aquí estamos una vez más para traerle el rema de esta hora, de este momento, de este tiempo para tu vida, hermana, hermano en Cristo Jesús. A los verdaderos siervos en Cristo Jesús, un saludo desde San José, California, para todo el cuerpo de Cristo, para todos aquellos que han encontrado en esta palabra, no en el ser humano, en la palabra, eh, que le ha edificado, que le ha consolado, que le ha exhortado, y me alegro por ti, hermano, hermana, que haya podido colaborar el Señor a través de mi boca, bendiciéndote con una palabra buena para tu vida, porque dice el Señor que Él tiene pensamientos buenos para ti y no tiene pensamientos malos. Si has oído noticias de malas, no vienen de Dios. Las noticias dice: yo tengo pensamientos buenos para tu vida. Y eso es lo que nosotros debemos de retener, lo bueno, desechar lo malo y retener lo bueno, discernir las cosas, ¿verdad? Entonces, estamos nuevamente, voy a prestarme para el Espíritu del Señor para tratar de entrar en lo que hace 2 videos estoy tratando de que el Espíritu nos dé las cosas difíciles como le anuncié, ¿verdad? En 2 videos no he podido darlo, pero espero hoy, en este momento, si así el Espíritu Santo quiere transmitirlo, cuando le vuelvo a decir de que Elías le dijo a Eliseo que pidiera, ¿verdad? Después de cruzar el Jordán, eh, que él le podría dar, ¿verdad? Y entonces él le dijo que quería la doble unción del Espíritu, ¿verdad? Una doble porción del Espíritu de Elías. Entonces, Elías le dijo que era cosa difícil lo que había pedido, porque no estaba en el poder de Elías hacer esas cosas. Porque Elías le dijo que habían ciertas situaciones que se tenían que cumplir para que él obtuviera lo que le estaba pidiendo a Elías, a su señor. Y él le dijo: tiene que suceder esto. Si esto sucede, le dice, ¿verdad? Si esto sucede, si esto mira, si esto pasa, entonces te será dado lo que tú estás pidiendo, esa doble porción de mi espíritu. Y si no, le dijo, no, porque no dependía de Elías darle a Eliseo eso, sino que era de Dios mismo, que pudiera ver Eliseo ese evento, que si lograba ver ese evento del alzamiento de Elías, entonces él iba a ser el heredero, ¿verdad? O iba a recibir esa doble porción del espíritu de su señor Elías. Entonces, él le dijo: es cosa difícil la que has pedido. Entonces, nosotros tenemos que mirar, amados hermanos, que en la vida se encuentran muchas cosas que a nuestra manera son difíciles, o nos parece que Dios no va a poder resolver una situación que se nos ha dado en la vida. Que a veces llegamos y estamos como en un callejón sin salida, y que pensamos que en ese hoyo que o nos metió Dios o nos metió el diablo o nos metimos nosotros, ya no vamos a salir de ello porque lo vemos muy complicado. Cosas que no sé para ti qué cosas puedes estar viviendo, amado hermano, que pareciera que es muy difícil que salgas de ello. Por, no sé, quizás por lo severo, quizás por una situación tan tremenda que no puedo describirla, sino tú que la estás viviendo, pero que la miras muy difícil. Pero Elías le dice a Eliseo: si esto sucede,
te va a acontecer lo que tú estás pidiendo. Porque cuando uno mira situaciones en la historia de la Biblia, yo no quiero hablar historia, sino en lo que se tiene que aplicar en este momento, simbólicamente espiritual y ser aplicado ahora, porque si no será solo historia lo que le estoy diciendo. Y a mí no me gusta hablar ni decir historia de algo que ya pasó, porque quedará simplemente como historia, sino que es aplicar en este momento que el Señor está hablando a través de mi boca para tu vida y para mi vida, estos acontecimientos, porque digamos, si tú hubieras visto en, en, en Nabucodonosor, que de ser un rey y, y después transformarse y que le tocaron su mente para que se volviera alguien como una bestia y perdió su dignidad, perdió su trono, perdió todo, fue al campo, se volvió como un buey comiendo hierba y todo eso, y a nuestra manera, nosotros a veces dice, este hombre jamás va a poder recuperar eh, lo que fue antes. Porque hay veces nosotros nos vamos a encontrar en situaciones donde vamos a creer o el enemigo nos va a hacer creer que de esa situación en la que has pasado o estás pasando, no vas a salir. Es difícil. Cualquiera que hubiera visto a, a Nabucodonosor y lo conoció lo que era y después como la profecía que fue dada por Daniel y que se cumplió al pie de la letra, hubiera dicho, si yo lo hubiera visto, hubiera dicho en mi sentido natural, este hombre jamás va a volver a su ser normal. ¿Cómo va a volver a ser rey? ¿Cómo va a volver a recuperar su mente? ¿Cómo va a volver a recuperar su dignidad? ¿Cómo va a volver a recuperar cuando la gente lo estaba viendo de ser un rey a ser una bestia transformada? Y hay veces eso sucede en nuestra vida, amado hermano. Cosas difíciles. Y hay veces puede ser que hayas visto situaciones con alguien de algún pariente, algún hijo, alguna hija, qué sé yo, un pariente lejano, un primo, un tío, donde tú lo miras que lo viste quizás incluso en un tiempo o algunos años en la iglesia y cayeron y los has visto que han llegado y han tocado fondo y quedan irreconocibles como Nabucodonosor, que parecen casos perdidos. Pero nosotros debemos de darnos cuenta, amados hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. He visto en estos casi 40 años que estoy en los negocios del Señor y 21 años pastoreando. He visto casos de casos, he visto gente que no parecía que iban a volver en sí, porque sus vidas habían caído en drogas, habían caído en cosas, pero que daba vergüenza en lo que habían caído. Conocí el testimonio de un pastor que su hijo había sido poseído por el espíritu de homosexualismo y el siervo es un verdadero siervo de Dios y le vino esta prueba tan fuerte cuando su hijo, por desobediencia, en rebelión, le vino ese espíritu de homosexualismo y su padre sufrió un dolor tan fuerte ese pastor de ver que incluso él llegó y se juntó con una pareja, con otro hombre por muchos años y mirar y él decía, no, este no es mi hijo, yo sé que el hijo que me ha dado el Señor, ese va a volver en sí, Dios lo va a volver en sí, Dios va a volver a tocar su mente y va a volver a ser lo que es el varón, el siervo, el vaso que Dios escogió para servirle. Y yo creo, y ese varón pasó muchos años y parecía imposible porque ya, como digo, ya vivía con otro hombre por muchos años y no se le veía sentido como Nabucodonosor, no se le veía sentido, la cosa se veía difícil humanamente. Pero
así como Nabucodonosor volvió en sí, Dios le devolvió el reino, Dios le volvió su dignidad, Dios le regresó todo lo que era él, su reino, todo se lo devolvió y volvió a ser Nabucodonosor. Así también con los años después de este siervo pastor reclamando a su hijo que sus sentidos estaban viendo, que la mugre que estaba viendo, que lo que estaba pasando con su hijo poseído por ese espíritu de homosexualismo, un día Dios le devolvió, le tocó su mente y lo volvió en sí. Y este varón volvió a pedirle perdón a su papá, al pastor, y ahora es un gran servidor a la par del pastor. Ahora sirve y está entregado al Señor, pero en el momento, en el tiempo que se veía tan difícil que era, como dijo Elías a Eliseo, cosa difícil has pedido. Pero si tú estás viviendo una situación con un hijo, con una hija, con un nieto, con una nieta, con un pariente que te destroza el alma de ver cómo está viviendo, que se desenfrenó, y yo no sé, puede ser una hembra que también fue poseída por un espíritu de lesbianismo y quizás la has visto ya por muchos años perdida y que no va a volver en sí de ese lesbianismo. Como verdadera sierva de Dios, como verdadera madre, tú tienes que reclamar y decir, yo sé que mi hija va a volver en sí, va a regresar, Dios va a tocar su mente y va a volver en sí y le va a servir así como Dios la mandó a servir en sí, que esto ha sido más un tropiezo de Satanás, pero ella va a volver a casa, ella va a volver a reencontrarse con la idea divina de Dios para servirle. Puede ser, hermano, que tú seas aún un siervo de Dios, un apóstol, un pastor, un profeta, que tengas un hijo, una hija, un nieto, hundido quizás en la droga, en la marihuana, en la cocaína, en LSD, y que quizás ya se inyecta la droga, o qué sé yo, en qué fango está metido, pero mira el caso de Nabucodonosor. Tú miras el caso de Manasés, parecía irreversible cuando Manasés había agarrado hasta brujos y hechiceros para ponerlos como sacerdotes en el templo, pero un día reaccionó y Dios le devolvió a Manasés también la dignidad. Entonces nosotros, puede ser, amado hermano, Dios te está hablando a través de estas cosas y te está diciendo, puede ser que tú estés viviendo una situación. Hay siervos que cuando han visto a alguien en su hijo, su hija, que han caído muy bajo de tan vergonzoso que avergüenzan el ministerio de su papá, avergüenzan el ministerio de su mamá, y muchos abandonan y tiran la toalla y dicen, Señor, yo no puedo servirte. Pero si tú eres, hermano, si tú eres un pastor, si tú eres un profeta y un apóstol, y tú sabes que aunque tus sentidos estén viendo que están en lo peor, algún pariente tuyo, Dios puede volver y tocarles la mente para que vuelvan en sí y sean el propósito original de Dios para tu pariente, para tu hijo, para tu hija, para tu nieto, para tu nieta. Créelo en el Señor. Dios restauró a un hombre que era impío, Nabucodonosor no era ni hermano. Mas sin embargo, Dios le devolvió su dignidad. Dios lo volvió en sí. Después de andar comiendo hierba como buey, se le crecieron las uñas como gavilán y se le llenó el cuerpo de plumas. ¿Cómo estará tu pariente? ¿Cómo estará esa persona ahora que tú dices es un caso perdido? Te voy a hablar de otro caso perdido. Era el de Gadara, el hombre que estaba viviendo en un cementerio cuando la familia ya se había dado por vencido. Era un caso perdido porque era alguien que vivía en un cementerio, se había mudado de la vida normal de la sociedad a vivir en un cementerio en medio de los muertos, un vivo viviendo entre los muertos. Y tenía 2000 demonios dentro de él, 2000 demonios, hasta que vino el Señor Jesús a él y lo confrontó a esta legión, como se llamaba, que dijo él. Pero ¿quién era este personaje?
¿Quién habrá sido ese personaje? Pudo haber sido un contador, pudo haber sido un ingeniero antes, un doctor, un maestro, qué sé yo, que pudo haber sido antes de que le entrara esa legión y comenzara a poseerlo a modo de que andaba desnudo, andaba huyendo como lobo, se quería suicidar rajándose con piedras sus muñecas de la mano, lo ataban con cadenas, rompía las cadenas y todo eso. Para la familia ya era un caso perdido. Yo no sé cómo has visto tú el caso o cómo estás tú, si es para ti directamente, hermano, o un siervo. Yo un día iba caminando por un parque cuando hago mis ejercicios y yo vi un carro Mercedes-Benz carísimo y ahí estaba un hombre trajeado haciendo un cigarro de marihuana con cocaína. Y cuando yo iba pasando me dijo el Señor, ¿sabes quién es él? Es un siervo, es un predicador. Y ahí estaba haciendo un cigarro de marihuana con cocaína, preso de la droga. ¿Cuánta gente no está en los púlpitos y está preso de la pornografía? Está preso del alcohol, está preso de vicios escondidos que solo ellos lo saben. Pero Dios, cuando uno mira las cosas difíciles, si uno vuelve en sí, si Dios viene y tiene misericordia y toca la mente, tú tienes que reclamar, hermano, y decirle al Señor, no reclamar en una forma de vulgar, sino pedir y decir, esto no me lo va a quitar Satanás, esto no me lo va a quitar el diablo. Esto es mío, esto es de Dios, este vaso es de Dios, mi hijo es de Dios, mi hija es de Dios, mis nietos son de Dios. Y Dios puede llegar y hacer como hizo con Nabucodonosor o como hizo con el de Gadara, que después volvió en sí. ¿Cómo estás o dónde estás, hermano? Puede ser que tú como ministro estés viviendo quizás una tragedia terrible porque te pudo haber alcanzado un vicio de marihuana, de cocaína, de alcohol o alguna otra cosa que es imposible para ti dejar. Pero como le dijo Elías a Eliseo, pero si esto te sucediera, te será dado. Sigue, hermano, sigue los caminos de Dios. No te quedes en el hoyo, no te quedes en la cisterna, no te quedes ahí. Sal de eso como salió Noemí de Moab, del lugar de maldición y volviendo en sí salió de Moab. Es tiempo, hermano, hermana, que salgas de Moab. Dios puede venir hoy y al escuchar esta palabra de parte de Dios, toque tu mente con la palabra y vuelvas en sí. Y Dios te regresará tu dignidad, Dios te regresará tu ministerio, Dios te regresará todo lo que según a través de esta prueba tan baja y vergonzosa que hayas caído, que Dios pueda recuperarla para ti, que sean bendecidos y quitar el dolor de tu familia que te ve sufriendo en las garras de los vicios. Te habló el pastor Ricardo Torres desde San José, California, sabiendo que esta palabra fue tremenda bendición para tu vida y los demás van a ser bendecidos con tu restauración. Vas a bendecir a otros. Ministerios Melquisedec para el mundo. En Facebook nos encuentras. Búscame en San José, California, y podremos conversar cara a cara, si así tú lo quieres. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén y amén.